¿Cómo está? Bien, ¿y usted, ingeniero, cómo está? Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, vamos entonces a empezar la segunda unidad. La segunda unidad tiene que ver con los métodos energéticos. Es decir, que nosotros vamos a usar estos métodos, los métodos energéticos, para calcular deformaciones en un punto, deformaciones que serían desplazamiento y rotación en un punto. Y entonces para eso pues tenemos que definir primero el trabajo o la energía externa y también la energía interna. Después vamos a ver el principio de la conservación de la energía para encontrar desplazamiento y también vamos a ver el método del trabajo virtual para encontrar desplazamientos y también para encontrar rotaciones. Otro método. Uno es el principio del trabajo virtual y el otro es el método o el teorema de Castigliano para encontrar deformaciones en un punto. Antes veíamos una curva elástica y conocíamos las deformaciones en cada uno de los puntos, dependiendo del valor de X, ¿no? Ahora vamos a encontrar el desplazamiento o la rotación en un punto en particular, ya sea la rotación en un apoyo o el desplazamiento en el extremo en un volado o la deformación en el centro de la viga, precisamente la deformación en un punto. Entonces, para eso nosotros vamos a definir el trabajo externo o, ¿qué hice? Vamos a definir el trabajo externo y también la energía de deformación. El trabajo externo es el que realizan las cargas sobre la viga. Si ustedes aplican una fuerza puntual sobre una viga, esa viga va a realizar trabajo y la viga va a almacenar energía. La energía que almacena es energía interna, energía de deformación. Es decir, el trabajo externo va a deformar la viga y va a producir esfuerzos normales y esfuerzos de corte. Y la viga, al, al tener esas acciones de esfuerzos de corte y esfuerzos normales, pues el trabajo externo lo va a transformar en energía interna. Y con esa energía interna es con la que el cuerpo se va a restituir en cuanto a forma y en cuanto a tamaño. Entonces vamos a empezar con el trabajo que realiza una fuerza. Si una fuerza que se aplica en un punto produce una deformación, es decir, hace que ese punto de aplicación se desplace, se desplace y además se desplace en la dirección, en la misma dirección de aplicación de la fuerza, pues entonces podemos decir que esa fuerza está realizando trabajo. Y entonces podemos definir a ese valor o a esa cantidad como el diferencial de energía externa o el diferencial de trabajo, pues va a ser igual a la fuerza por la distancia, a la fuerza por el diferencial de X, que sería el desplazamiento. Y entonces si delta es el desplazamiento total, pues entonces podemos integrar ambos lados y tener el trabajo externo que realiza la fuerza integrando desde cero hasta el desplazamiento total de la fuerza por el diferencial de X. Como nosotros vamos a aplicar la fuerza así de manera gradual, entonces va a haber una deformación
o va a haber un desplazamiento, y ese desplazamiento, les decía, pues es delta. Como los materiales, como los materiales que nosotros estamos usando van a hacer o van a respetar la ley de Hooke. ¿Dónde está mi flecha? Ya se me perdió. No, aquí está. Les decía, como los materiales que vamos a usar son lineales, tienen un comportamiento lineal y elástico, es decir, soportan pues o respetan pues la ley de Hooke. Entonces nosotros podemos decir que la fuerza va a ser proporcional a el desplazamiento. Es decir, la fuerza que se le aplique va a ser o va a producir un desplazamiento. Y ese coeficiente de proporcionalidad sería la fuerza total o la fuerza que se esté aplicando entre el desplazamiento total. Este sería P sobre A, el coeficiente de proporcionalidad. Y entonces con esta relación ustedes pueden saber si se desplaza cierta distancia, lo multiplican por el coeficiente P sobre A y van a tener la fuerza que realmente se aplicó cuando se dio el desplazamiento X. Entonces, si sustituimos P sobre A por X en F e integramos desde 0 hasta delta, pues vamos a tener la energía externa, el trabajo externo que realiza una fuerza sería igual a un medio de esa fuerza por el desplazamiento total. Entonces, este es el trabajo externo que realiza una fuerza. Ese trabajo externo se va a transformar en energía interna. Luego, también lo podemos hacer, entonces, también podemos encontrar ese trabajo para un momento. Si ustedes se aplican un momento en un punto de una sección, le aplican el momento, entonces va a haber una rotación. Recuerdan que el momento produce deformación y en este caso particular el momento produce rotación en la misma dirección de la aplicación del momento. Y también podemos integrar para 0 hasta teta, que sería el desplazamiento total, y tendríamos entonces que la energía externa o el trabajo que realiza un momento va a ser igual a un medio de ese momento por la rotación total. Entonces el momento lo podemos saber, la rotación pues tendríamos que medirla y una vez que la conocemos podemos saber cuál es el trabajo que realizó, cuál es el trabajo que realizó ese momento. Entonces ya tenemos el trabajo externo debido a una fuerza y el trabajo externo debido a un momento. La energía interna que se va a almacenar, la energía de deformación que se va a almacenar, pues va a ser o se va a generar, se va a ir transformando cuando el cuerpo se deforme. Es decir, si le aplicamos cargas, el cuerpo se va a deformar. Y al deformarse, pues va a tener esfuerzos normales y esfuerzos de corte. Esos esfuerzos normales y esfuerzos de corte son los que van a transformar, pues, a la energía externa en energía interna. Si este diferencial de volumen es parte de un cuerpo que se está deformando, si los esfuerzos son de compresión, pues el diferencial va a almacenar energía y esa energía sería para restituirse, para volver a su estado original. Si ese diferencial se estira, pues entonces el diferencial almacena energía para regresar a su tamaño original a este diferencial de volumen. Entonces, la energía que se almacena, tenemos que estar conscientes pues que es debido a la acción del esfuerzo normal y el esfuerzo de corte que se producen cuando un cuerpo se deforma y que esa deformación es ocasionada por el trabajo externo. Entonces, vamos a hacer nuestro análisis para encontrar la energía interna debido primero a el esfuerzo normal.
Nosotros vamos a tener un diferencial de volumen, este diferencial de volumen que tenemos acá. Entonces tendríamos un esfuerzo aplicado en dirección Z y un esfuerzo hacia abajo también aquí para que esté en equilibrio. Este diferencial de volumen está en equilibrio y está definido pues por un diferencial de X, de Y y de Z, que sería un diferencial de volumen. Entonces, cuando se le aplica el esfuerzo, nosotros podemos conocer a la fuerza, en este caso el diferencial de fuerza. Es decir, si este esfuerzo lo multiplico por el área, me va a dar el diferencial de fuerza. El esfuerzo multiplicado por el área me da el diferencial de fuerza. Y el área pues sería dx por dy. Si esa fuerza de nuevo entonces se aplica así de manera gradual, va a haber una deformación. Y esa deformación entonces sería el diferencial el diferencial de delta Z va a ser igual a la deformación promedio del material, si es que la conocemos, la deformación promedio por el diferencial de Z. Y entonces ya tenemos un diferencial de fuerza y un diferencial de desplazamiento. Por lo tanto, podemos reescribir la expresión que teníamos para la energía externa, que sería así, un medio, o la energía interna, el diferencial de energía interna va a ser igual a un medio del diferencial de fuerza por el diferencial de Z. Y el diferencial de fuerza sería el esfuerzo por dx por dy, y el diferencial de desplazamiento en dirección Z sería la deformación promedio por dz. Es decir, si yo ya conozco la deformación promedio del material, si quiero saber cuánto se va a deformar en dirección Z, pues lo multiplico por dz y ya tengo el diferencial de deformación. Entonces, pues se puede escribir o se puede reescribir la expresión así. El diferencial de energía interna va a ser igual a un medio del esfuerzo normal por la deformación por el diferencial de volumen. Y entonces podemos integrar a ambos lados y tendríamos entonces la integral del esfuerzo por la deformación sobre 2 para todo el volumen me da la energía total en un cuerpo. Normalmente lo que conocemos son los esfuerzos, no la deformación promedio. Y entonces se puede reescribir esa expresión en función solamente del esfuerzo. Es decir, como el material es lineal y elástico y respeta la ley de Hooke, entonces la deformación promedio es igual al esfuerzo sobre el módulo de elasticidad. Y lo sustituimos aquí en esta deformación, y entonces me va a quedar el esfuerzo al cuadrado sobre 2 veces el módulo de elasticidad. Integrando para todo el volumen, voy a tener la energía interna debido al esfuerzo normal. ¿Tienen preguntas? El otro análisis que vamos a hacer sería la energía interna que se va a almacenar en el cuerpo debido al esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte se va a aplicar en un diferencial de volumen también. Ese esfuerzo de corte es tangencial o es tangente a esta superficie. Y entonces cuando se aplica ese esfuerzo, el diferencial de volumen sufre una deformación por corte, que sería este ángulo gamma. Esta sería la deformación por corte. Entonces, ¿cuál es el diferencial de fuerza? Pues el esfuerzo de corte tau por dx y por dy. Y el diferencial de desplazamiento o el desplazamiento sería con la tangente de este ángulo. Yo tengo dz, entonces podemos encontrar el cateto opuesto con la tangente. Pero como ese ángulo es muy pequeño, entonces la tangente es igual al ángulo. Y entonces ese ángulo por el diferencial de z, por esta altura, me va a dar este desplazamiento que sería el cateto opuesto. Entonces, este sería el diferencial de desplazamiento y el diferencial de fuerza sería tau, que es el esfuerzo de corte, por dx y por dy. Y entonces se puede reescribir otra vez la expresión del trabajo, que sería un medio sobre, perdón, un medio por la fuerza por el desplazamiento total.
Si el diferencial de volumen lo hacemos así de X, de Y y de Z, entonces el diferencial de energía interna debido al esfuerzo de corte, pues sería también un medio del esfuerzo de corte por la deformación de corte por el diferencial de volumen. Si integramos, si integramos, entonces tendríamos así, la energía interna debido al esfuerzo de corte, la energía interna que se almacena en el cuerpo debido al esfuerzo de corte, sería entonces la integral para todo el volumen del esfuerzo de corte por la deformación de corte sobre 2. De nuevo, sí podemos conocer el esfuerzo por corte, eso es muy simple, pero la deformación promedio por corte no. Entonces usamos otra vez la ley de Hooke, pero ahora para el corte. Y eso nos va a dar una variable que es G, que sería el módulo de cortante. La E es el módulo de elasticidad porque relaciona la deformación y el esfuerzo. Pero en el caso del corte, la deformación por corte sería igual al esfuerzo de corte sobre el módulo de cortante. Y ese lo sustituimos aquí en gamma, y entonces me va a quedar el esfuerzo de corte al cuadrado sobre 2 veces G. ¿Qué le pasó a mi cámara? Sobre 2 veces G nos daría pues la energía interna debido al esfuerzo de corte. Nosotros lo vamos a hacer solamente en una dirección. En una dirección estamos haciendo la carga axial, el esfuerzo normal y el esfuerzo de corte lo estamos haciendo solamente en una dirección, en dirección Z, pero se puede hacer en dirección X, en dirección y entonces tendríamos ya otros esfuerzos de corte en 2 direcciones y nos va a dar entonces una expresión que incluye los esfuerzos pues en las 3 direcciones. Si lo queremos solamente en función de los esfuerzos, pues también se puede hacer porque conocemos el módulo de elasticidad, el módulo de cortante y también en este caso como el material es lineal y elástico, entonces se va a deformar proporcional en una dirección que en otra. Recuerdan la relación de Poisson, que es esta que está aquí. Entonces la energía interna para un sistema así tridimensional, pues también se puede calcular. Y esta parte la pueden usar ya cuando analizan un sólido. Ustedes ven mi cámara bien, yo la veo borrosa. ¿Sabe qué pasó? Se movió. A ver. Ok, entonces, también hay, les decía, esfuerzos debido a una fuerza de corte o a una fuerza de torsión. Pero la parte más importante que nosotros vamos a analizar para encontrar la energía interna de deformación sería la energía que se almacena debido a una carga axial y la energía que se almacena debido a un momento, a un momento. Entonces vamos a empezar por la parte de la axial. Cuando ustedes tienen aquí un cuerpo o un volumen de un elemento, y ese elemento está sujeto a una carga normal, podemos encontrar el esfuerzo normal, que sería la fuerza normal sobre el área. Y entonces esa sería un esfuerzo que está generando una carga axial, como en el caso de una columna o como en el caso de una armadura. ¿Qué pasó? Ok, entonces el esfuerzo debido a una fuerza normal, pues es la fuerza normal sobre el área. Si dividimos este que es el esfuerzo para una carga axial en el esfuerzo de la integral, pues nos va a quedar entonces la n al cuadrado sobre el área al cuadrado.
Y la energía interna, entonces, debido a la carga axial, pues sería la integral de la fuerza normal al cuadrado sobre 2 veces el módulo por el área al cuadrado. Si nosotros estamos en este punto, cuando tenemos a una distancia x, ahí podemos tomar un diferencial de x y eso me da la otra dimensión para encontrar el volumen. Es decir, el área por el diferencial de x me va a dar un volumen. Y al sustituir entonces el diferencial de volumen, se va a una de las áreas de abajo y solamente nos queda el diferencial de x y ya podemos integrar entonces para toda la longitud, desde 0 hasta L, de la fuerza normal al cuadrado sobre 2 veces el área por el módulo y tendríamos la energía total que se almacena en un cuerpo debido a una carga axial. Si integramos Si integramos, entonces tendríamos que la energía interna entonces va a ser igual a la fuerza normal al cuadrado por la longitud sobre 2 veces el área por el módulo. Y entonces ya de ahí podemos analizar varias cosas, ¿no? Que la energía interna va a ser mayor cuando cuando la longitud sea más grande. Y la energía interna que se va a requerir para restituir un cuerpo cuando se le quite la fuerza axial, pues va a ser muy pequeña si el área es grande y también si el módulo de elasticidad del material es muy grande. Si el área es muy pequeña, va a haber más energía. Y esa parte la pueden así, se puede ver más o menos simple, por ejemplo, cuando tienen una armadura y esa armadura está formada por diferentes elementos que tienen diferentes áreas. Entonces, el elemento que tenga la menor área se va a deformar más y se va a almacenar más energía. Si el área es más grande, se va a deformar menos y la energía que se requiere para esa pequeña cantidad que se deformó, pues va a ser menor. En el caso, por ejemplo, de estos tornillos que están sujetos a una carga axial, tenemos este tornillo que tiene dos secciones. Una tiene un diámetro de 0,87 pulgadas y otro tiene un diámetro también de 0,73. Entonces, las secciones son diferentes, las áreas son diferentes. Cuando queremos encontrar la energía interna, pues usamos la carga axial. Esta carga axial la multiplicamos por su longitud y además tienen diferente longitud los elementos. Entonces, hacemos una sumatoria. En el caso de una armadura, si queremos saber la energía interna total, pues entonces podemos hacer la suma de la energía de cada barra, porque cada barra va a tener una carga axial, va a tener una longitud y obviamente va a tener un área y un módulo de elasticidad. Entonces, si sumamos la energía de todas las barras, me va a dar la energía de deformación de toda la armadura. En el caso de estos tornillos que tienen dos secciones, pues tendríamos entonces dos elementos de esta sumatoria. Uno para el tornillo para la longitud de 2 pulgadas, otro para la otra longitud de 0,25 y entonces la suma de esta energía o de estas energías es la suma total que va a tener este elemento para poder restituirse. Entonces, este valor que tenemos aquí sería 0,023 kilolibras por pulgada. Esa es la fuerza que va a tener para restituirse. Entonces, si se deforma una pulgada, tendríamos entonces 231 libras de fuerza para regresar en este caso, ese elemento a su longitud original. En el caso de que tengamos otro tornillo con el mismo diámetro, que no cambie, pues entonces sería solamente un valor, solamente una energía. Pero si se fijan aquí, la energía aumentó.
este tornillo está más delgado, este tornillo está grueso aquí y la rosca está más delgada. Y este tornillo completo está más delgado, por lo tanto tiene menos área y como tiene menos área va a absorber más energía. Bueno, les decía también podemos calcular la energía interna debido a un momento. El esfuerzo, porque esto es esfuerzo, vamos a usar la misma expresión. El esfuerzo debido a un momento sería el momento por Y sobre la inercia, donde Y es la distancia desde el centroide hasta el punto donde estamos encontrando el esfuerzo. Entonces, si este esfuerzo lo sustituimos en el esfuerzo al cuadrado, tendríamos así m por y sobre i al cuadrado por el diferencial de volumen, que sería el diferencial de área por dx de nuevo, y eso me va a dar entonces dos integrales. Se puede reescribir así como dos integrales, uno para el diferencial de área y otro para el diferencial de x. En el caso del diferencial de área, esta es una expresión que pues ya habían visto antes, ¿no? Que tiene que ver con la inercia. Cuando veían los centroides, cuando veían uh, los, ¿cómo se llama? El centro geométrico. También ustedes se pueden encontrar el momento de inercia. Y ese momento de inercia sería alrededor del eje horizontal, alrededor del cual se está dando la deformación. Entonces, esa expresión se refiere o es igual a la inercia alrededor del eje X como es esta que está aquí. Entonces, como esta es la inercia, esa inercia la dividimos o está dividida sobre la inercia al cuadrado, pues me queda solamente una inercia y entonces ya tenemos una expresión para encontrar la energía interna debido a un momento. Es decir, tenemos nosotros la sección, toda la barra con una sección. Le aplicamos un momento, ese momento es un momento positivo, produce aquí esfuerzos de compresión y esos esfuerzos de compresión en este caso estarían en un diferencial de área a una distancia y. Entonces, el esfuerzo debido a la flexión sería el momento por y sobre la inercia, sobre la inercia. Entonces, nosotros podemos ah, encontrar esa energía interna que se produce por este momento cuando realiza trabajo de esta manera, el momento al cuadrado sobre 2 veces I. Pero ese momento pues tiene que estar en función de X, ¿no? Es decir, ustedes tienen aquí una viga con una carga distribuida. Cuando le aplican la carga, la viga se deforma y entonces va a almacenar energía. Esa energía que almacena la podemos calcular con el momento al cuadrado sobre 2 veces I, integrando desde 0 hasta L. Y en este caso, entonces, el momento es uno solo. Si tomamos la X de aquí para acá, como está aquí en el diagrama de cuerpo libre, el momento sería menos WX cuadrada sobre 2. Ese lo elevamos al cuadrado y integramos de 0 a L y me quedaría entonces W cuadrado por L al cubo a L a quinta sobre 4EI. Esta es la energía que se almacena en ese elemento, en esa viga. Antes estaba definido aquí que EI es constante, es decir, que esta energía pues va a quedar en función de el material, que sería el módulo de elasticidad, y de la sección. Entonces, si la sección es muy grande, la deformación debido a la flexión es muy pequeña. ¿Se acuerdan cómo en la curva elástica nosotros modificábamos la sección, la inercia, y entonces me daba una deformación menor? Si se deforma menos, se almacena menos energía. Si se deforma más, se almacena más energía. Y la otra parte que tenemos que checar es que si yo hago la ecuación de momento por el otro lado,
haciendo equilibrio, encontrando el corte y encontrando el momento, también vamos a llegar a otra ecuación de momento, pero a la hora de integrar me va a dar exactamente la misma energía. No puede almacenar, la energía no va a variar si ustedes hacen una ecuación de momento por un lado o hacen la ecuación de momento por el otro. Lo que sí, si ustedes quieren encontrar toda la energía, pues tienen que hacer la integral de 0 a L. Y si hay varios estados de carga, entonces van a tener que hacer varias integrales para tener la energía total. O tener la energía por cada tramo, ¿no? Como aquí, miren. Esta viga tiene un volado, le aplicamos una carga aquí, la ponemos en equilibrio, encontramos las funciones de momento y vemos que hay una de 0 a L, es X1, y hay otra que es para el volado. Se puede hacer pues para el volado. Entonces, al sumar esas dos integrales, pues me va a dar la energía total. La energía total que se almacena en todo. Perdón, esta sería solamente para la primera de 0 a L y la otra energía sería esta. Entonces la suma de las dos sería la energía que se va a almacenar en toda la viga. Y aquí dice, ¿no? Dice entonces en este y en el ejemplo anterior nos indica que la energía de formación para una viga se puede encontrar usando cualquier coordenada X. Solo es necesario integrar para ah, para cada uno de los intervalos donde se quiere calcular la energía. Entonces podemos calcular la energía para un intervalo o para otro intervalo, pero la suma de la energía pues sería la suma de todos los intervalos, ¿no? La suma de la energía para todos los intervalos. Ok. Ah, también hay esfuerzo debido a el corte, hay esfuerzo debido a la torsión, al esfuerzo al momento de torsión, cuando hay un momento así que intenta girar. Entonces también hay energía y también se puede calcular. Nosotros vamos a usar solamente la energía, o sí, la energía en las vigas, donde la carga siempre es perpendicular. Por lo tanto, lo que genera más energía, lo que genera más energía que vamos a usar, pues sería el, la flexión, el momento y también la carga axial. El resto de las energías son muy pequeñas, entonces no las vamos a usar. Ok, bueno, nosotros entonces lo que vamos a hacer es calcular la energía interna que se almacena en las vigas. Y la energía interna entonces va a ser debido, en este caso, pues debido a la flexión. Debido a la flexión solamente, si se fijan, es un momento, es una carga triangular, es una carga que está empotrada también con una carga triangular, una viga con dos apoyos y con dos puntuales. Y entonces nosotros solamente vamos a encontrar, les decía, la energía interna debido a, a la flexión. Bueno, entonces mañana hacemos ejercicios. Mañana hacemos ejercicios sobre el trabajo externo primero y luego sobre la energía interna de deformación para luego también pasar a la conservación de la energía. Es decir, como nosotros ya sabemos quién realiza el trabajo, pues también podemos saber cuál es la energía que se almacena con ese trabajo que se está realizando. Y entonces, pues esa energía es igual. Esa energía es exactamente igual, no se va a perder, vamos a suponer que no se pierde por calor, que tampoco se pierde por alguna reacción química, que no se pierde energía, entonces la energía se va a conservar.
la energía interna, la energía externa va a ser exactamente igual a la energía interna. Y ese principio de conservación nos va a servir para calcular deformaciones. Pero bueno, pues eso lo veríamos mañana. Y mañana hacemos los ejercicios, no se preocupen. Si, si quieren darle una leída, pues es el capítulo 14 del libro de Mecánica de Materiales, que está ahí en el Drive, ya se los pasé yo al principio. Entonces, si le quieren dar una leída a este capítulo, a esta primera parte que hemos visto de trabajo externo y de energía interna, pues ahí lo pueden ver, ¿no? Es el capítulo 14 hasta antes de la conservación de la energía. Sí. ¿Dónde estamos acá? Sería entonces esta conservación de la energía, el 14.3, no. ¿Dónde estamos? Aquí. Vamos a calcular mañana el trabajo externo y la energía interna. Entonces sería el 14.1 solamente y el 14.2. Pueden darle una leída a esos dos para pues mañana hacer los ejercicios. Y por ahí le dejamos ahora. ¿Tiene preguntas? El lunes va a ser su examen, ¿eh? Profe, Mande. por ejemplo, si en una viga se tienen varios estados de carga, ¿también se calculan varias integrales para el corte? Sí, sí, para poder tener toda la energía, sí, necesitas tener todas las ecuaciones de cada segmento y sumarlas. Normalmente, bueno, se puede pedir o se puede querer obtener la energía en un solo segmento, pero nosotros vamos a necesitar toda la energía. Entonces lo tenemos que hacer para toda la viga, desde 0 hasta L, y si tiene diferentes estados de carga, pues vamos a integrar para los diferentes segmentos. Sí. ¿Tiene más preguntas? Cuando ustedes aplican una puntual, pues esa puntual realiza trabajo, pero el trabajo interno, pues no va a estar definido por una sola expresión, sino que vamos a tener dos estados de carga. Si la puntual no está al centro, vamos a tener dos segmentos, o bueno, aunque esté al centro, vamos a tener dos segmentos, y para cada segmento vamos a tener una función de momento, y entonces tenemos que integrar para toda la viga. De esa forma, pues es como tendríamos el principio de conservación de la energía. Si yo a- a- le aplico una carga y tengo trabajo externo, y luego solamente tomo la energía interna de un segmento, pues no los puedo igualar, porque ahí no van a ser iguales, son iguales cuando tenga la energía de toda la viga. Y para eso necesito evaluar entonces la ecuación de momento en cada estado de carga. ¿Vale? ¿Tienen preguntas más? Y la energía interna total es la sumatoria de, bueno, de la energía calculada en Sí. cortante en momento. Ah, haz cuenta que la energía total la vamos a usar debido a la flexión. La de corte, la de torsión y la del corte transversal no no tienen valores grandes, son valores pequeños. Entonces la que rige es la de la flexión, por eso usamos esa solamente. Ah, ok, es lo que quería saber. Gracias. Sí. Incluso, a ver, déjame ver si está ahí en el texto, ahorita lo checamos.
Hay una parte donde se puede ver esa parte donde que te digo que vamos a tener todas las energías externas, perdón, internas, y ¿dónde está? Más abajo. Creo que estaba en la conservación, no, sí, en la conservación. No, aquí está, y déjate te lo muestro. Aquí está. Esta es la energía interna total. Esta es la energía interna total. Pero es debido entonces a la axial, al momento, a el corte transversal y a la torsión. Pero entonces, si es una viga con una carga perpendicular, pues no tiene axial. Si la carga está perpendicular, entonces no hay torsión, ni tampoco hay corte diferente o corte transversal. Entonces, normalmente solamente vamos a usar esta expresión, que es la que va a generar la energía, toda la energía, ¿dónde está? Toda la energía que nosotros vamos a considerar que se almacena. Está debido al momento. Es decir, que estas en relación a estas son muy pequeñas y probablemente no existan, porque la carga, te decía, la carga en la viga va perpendicular y pasa por el eje vertical, entonces no hace que la viga se flexione o se tuerza, vaya, en este caso. Entonces, normalmente solamente vamos a usar esta como la energía interna total. Entonces, pues, con esta vamos a trabajar, con esta expresión que está aquí. Sale, pues. ¿No lo vieron o sí? Sí, ingeniero, sí lo vimos. Es que no lo estaba presentando, de todos modos lo vieron. A Pues yo ver. lo veo en la página. Ok. Pues es que ya se veían las dos así, ¿no? Sale. Dale, pues entonces mañana hacemos los ejercicios de esa parte. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana.